que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves de salud mental en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Vicente Vargas Lemonier. Buenos días, doctor. Buenos días, Roberto Díaz. Aquí estamos, ¿verdad? Roberto, pero tú te das cuenta cómo están los tapones. Es algo inaudito. Oye, no sabemos qué está pasando. Pero yo digo, parece como que metieron 100,000 carros de un día para otro. Porque antes yo decía, bueno, está lloviendo, es un día de cobro, es un día de Navidades, como que uno entendía una razón. Pero ahora, un día normal, que no está lloviendo, que no es un día, no es un 25, ni un 30, ni un 15... Y no se puede caminar en las calles. Yo quisiera como que alguien nos explicara por qué el tránsito, que estaba, no estamos diciendo que estaba bien, de repente se ha puesto, pero de una manera que prácticamente es mejor ni salir a la calle. Hay personas que están evitando, ¿cómo se le llamaría esto, por cierto? La fobia a tomar tapones, doctor. Bueno, yo no quiero ni ponerle nombre porque yo estoy sufriendo de eso. Se ha hablado de la hidrofobia, ¿verdad? A propósito de las situaciones que ocurrieron en los noviembres, como diríamos nosotros. Pero ahora mismo el ciudadano tiene miedo de salir a la calle para no tropezarse con esa situación del tránsito, doctor. Así es, bueno, que Dios nos coja confesado y que aparezca una mano que diga, vamos a ver ¿qué hacemos con el tránsito? Mira, Roberto, amigos, amigas que nos escuchan, hoy tenemos un programa que hoy hemos invitado para el programa de hoy a un comunicador. Es un comunicador que yo conozco desde hace tiempo, un gran comunicador, un excelente ser humano, excelente papá, excelente esposo, excelente hermano, excelente en todos los sentidos, y de verdad que no estoy exagerando, estoy hablando con objetividad. Él es una persona que, además de ser comunicador, está trabajando mucho con un tema que es el tema del autismo. Aquí, aunque traemos usualmente a la doctora Zuleika Morillo, una psiquiatra infantil, hemos hablado poco del autismo, pero él me está hablando de eso y yo dije, cónchale, pero tenemos que comenzar a hablar del autismo en el programa. Y hoy vamos a hablar de él con ese tema. Él no es un psicólogo ni un psiquiatra, pero él está inmerso y ha asumido mucha responsabilidad con este tema del autismo. Y hay una ley del autismo y queremos que él nos hable de eso hoy. Bienvenido, Fernando Quiroz. Bueno, buenos días, doctor. Saludos, buenos días. Roberto, y a toda la audiencia de la receta médica. Gracias por sus palabras, doctor, y mi admiración de siempre. La oportunidad de ustedes como programa y como estación para continuar visibilizando el tema del autismo, que es el trastorno del espectro autista. Hay una preocupación en el mundo que incluso ha sido ya manifestada por resolución de la ONU desde el 2007, que a raíz de ahí en el 2008, 2 de abril, se celebra en el mundo el Día de la Concienciación Mundial del Autismo. ¿Qué día? El día 2 de abril. Eso viene cerca. Eso viene cerca. El 2 de abril. Sí, sí, y estamos trabajando muchas organizaciones en el tema de la parte oficial, dígase del Estado, CAI, y fundaciones como Manos Unidas por el Autismo, fundación que tiene que ver con autismo e inclusión social de San Cristóbal, la Fundación Luz y Esperanza de Santiago. Y el tema, le decía, que viene manifestando muchas preocupaciones en el mundo, desde la ONU, que llama a los estados, a cada estado, a tomar conciencia, y desde la familia apoyar por lo que está pasando. Y la pregunta sería, ¿es que hay más diagnóstico? ¿Es que a los medios de comunicación las personas tener más facilidades de acceso y también de conocimiento? Porque muchas instituciones públicas y no gubernamentales están llevando a la luz. Puede ser, ¿qué puede ser? Que se conozca más porque hay más diagnóstico,
¿O antes existían esos casos y no se conocían? Esa es buena pregunta. Es una buena pregunta y la realidad es que estamos frente a una situación mundial de problemática. La Organización Mundial de la Salud dice que de 1 de cada 100 niños nacidos está dentro del espectro autista. 1 de cada 100, dice la Organización Mundial de la Salud. Y la pregunta es, para las personas que nos escuchan, ¿qué es el autismo? Esa es buena pregunta. Es una muy Aunque buena yo pregunta. sé que tú no eres un psicólogo. Yo no lo sé. Un psiquiatra, pero como estás imbuido en ese tema, y la gente dirá, pero ¿qué es el autismo? Entonces vamos a ver si entre Roberto, que es psicólogo, y yo, que soy psiquiatra, y tú, que eres un comunicador que tenemos, a ver si nosotros podemos decirle al público qué es el autismo. Desde el punto de vista de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, e incluso lo que usted es maestro, que es el DSM-5, y lo puedo leer para hacer el manual estadístico de diagnóstico que utiliza la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría, se llama DSM-5. Excelente, muy usado. Para el TEA, dice. El TEA es el trastorno del espectro autista. Exactamente. El DSM-5 dice: deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud, y yo como padre de un niño con autismo, mi esposa Irana Flavia Luciano y yo somos padres. Un saludo a Irana Flavia, que le está escuchando. Así mismo, ya usted sabe, Irana, aquí está su esposo luciéndosela. Yo espero que cuando él llegue usted lo felicite. Adelante. Somos padres de Fernando Gabriel Quiroz Flavia, 14 años. Entonces nosotros podemos aplatanar un poco lo que dicen ustedes los expertos y lo que dicen los manuales y la literatura científica, tanto psiquiátrica como psicológica. Y es que nosotros vemos en nuestro hijo y en el círculo en el que nos desarrollamos, en el caso de nuestro hijo, un niño no verbal, que puede tener, él no tiene esa dificultad, porque en ningún caso es igual en el autismo, pero él no tiene ese caso de la dificultad de la interacción social. Nuestro niño interactúa. Sí puede tener algún tipo de patrón repetitivo, que puede jugar con un objeto determinado, que lo busca, que se quiera hacer acompañar, y los expertos dicen, bueno, eso puede ser para él un reforzador, un estimulante de algo, con lo que él quiere sentirse bien y manifestarse, hasta sentirse seguro con algo. Entonces, a raíz del año y algo, de los 11 meses, nos fuimos dando cuenta de que nuestro hijo tuvo una involución. Él pronunciaba algunas palabritas, balbuceaba y dejó de hacerlo. Eso nos llamó la atención. Fuimos donde pediatra, fuimos donde psicólogo, comenzamos una ruta de psiquiatra infantil, de neurólogo, hasta comenzar evaluaciones, diagnósticos y una ruta terapéutica para lo que él necesitaba. En el caso de él, terapia del lenguaje, ocupacional, conductual, los mismos estudios físicos que se necesitan, y pediátrico, odontopediatría, y toda esa gama que necesita un niño en función de lo que le recomienda el cuerpo de profesionales de lo que necesita. Porque siempre digo, y ya el experto lo sabe, que en ningún caso es igual. Puede ser que un caso comience que necesite el tema del lenguaje y otro diga, no, lo tuyo es un tema de comportamiento que tenemos que intervenirlo rápido con eso. Y eso es lo que hemos vivido. Para aterrizar un poco en la ley, estamos frente en el país a la ley 3423. Es la ley de atención, de inclusión y protección a las personas dentro del espectro autista. Esta ley fue promulgada por el señor presidente de la República el 5 de junio pasado. El Congreso Nacional la había aprobado en mayo, mes antes. Y es el resultado de la suma de un conjunto de fuerzas. En una ocasión, y parece anecdótico, y lo es, nosotros conversábamos en un grupo, en un chat, donde hay políticos importantes, funcionarios, senadores, legisladores, empresarios, la cúpula del país, y yo hago un comentario sobre el autismo, de la necesidad de que hay que impulsar políticas públicas para mejorar, sobre todo porque hay muchas madres solteras que no tienen acceso a nada. Y el senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal me escribió en privado y me dijo, pasa por mi despacho para que hablemos en el Senado. Y ahí comenzó, se sumó
el senador Dionis Sánchez de Pedernales, y lo que se hizo fue recuperar un proyecto de ley de la diputada Yudelka de la Rosa, que tiene un hijo con autismo, que es adolescente, y ya tenía 10 años luchando por una ley que no se había aprobado. Wow. Entonces esa es la suma de fuerzas, de organizaciones, de especialistas. Creamos una mesa, lo que es que estoy coordinando, la mesa de diálogo por el autismo, y que ahí arrojó esta ley. Uh-huh. Antes de cualquier pregunta o que vayan a la pausa, lo que quiero sí decirles es que la ley no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. La ley indica que pasaba 120 días para la promulgación y para vigencia, y 120 días más para la creación de un reglamento que entrara en vigencia. Eso pasó en febrero, ese corte. O sea que estamos al día de hoy, el Poder Ejecutivo y las organizaciones que tienen que velar por el cumplimiento de esta ley, que en este caso es el CONADIS, como órgano rector de las instituciones que trabajan con la discapacidad. El CONADIS es el Consejo Nacional para la Discapacidad. Nacional para la Discapacidad. Okay. Ese es el CONADIS. Entonces, la ley indica en la mayoría de los artículos que CONADIS tiene que coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Educación para todo lo que tiene que ver con las políticas, la creación de aulas especializadas, la formación de los maestros y la formación de todos los especialistas. Imagínese usted una escuela que tiene que tener una sensibilidad desde el portero, por un tema de seguridad, por el que el niño con autismo generalmente evade y suele escaparse. La persona que trabajan en la conserjería, hay que tener conciencia de todo, porque usted dirá, por comorbilidades, de que por un niño, por ejemplo, con autismo puede tener un tema alérgico, puede tener un tema de epilepsia, que ustedes como médicos y especialistas lo saben, sí. Y tenemos que saber en el caso del círculo que ese niño se está manifestando, cómo intervenirlo. Y cómo intervenirlo significa eso. Entonces, eso es educación, pero el CONADIS tiene que ver también con las políticas públicas coordinadas con el Ministerio de Salud para un registro nacional de los casos, y con el SENASA para la asistencia de la seguridad social. Es un conjunto de cosas que basta llegar a la educación superior con el Ministerio de Educación Superior, con el Infotet, para determinar casos de personas con autismo que puedan tener la capacidad de algún talento para formarlos. Y en el caso de que haya que hacer algún ajuste a los contenidos universitarios que puedan aplicarse. Hay muchachos con autismo que están en la UAS estudiando carreras dificilísimas, o que están en el ITLA estudiando y creando unos software interesantísimos. El niño mío, Fernando Gabriel, se ha inclinado por la pintura. Yo estaba viendo un reportaje en la prensa que salió de él, sus cuadros, su pintura es preciosa. El periódico El Nacional, sí, nos publicó un trabajo interesantísimo, Sudelka García, y esos cuadros serán expuestos, presentados en la Semana de Concienciación Mundial del Autismo, una plaza importante del país que ellos mismos tendrán la iniciativa de informar. Mira, a propósito de lo que ha planteado en esta mañana, hace unas cuantas semanas o meses se dio un caso donde una madre expresaba su malestar frente a la situación que se encontraba su hija. En ese momento yo decía, para aquellos que entienden, claro está, las atenciones que ameritan estos niños, pero a veces lo que necesitan atenciones son los adultos, por esa parte de insensibilidad frente a la condición de estos niños. Y esa parte de la concienciación es sumamente importante, porque la gente desconoce bastante del tema del autismo. De hecho, hay personas que entienden que es una enfermedad cuando realmente es una condición, como bien has planteado. Pero esa falta de sensibilidad de las personas y la falta de capacidad precisamente en los centros educativos, que hay madres que han tenido que retirar a sus hijos porque son madres de escasos recursos, que no pueden llevar a sus hijos quizás a un centro privado, porque hay algunos pocos aquí en el país, pero son costosísimos y no tienen acceso. Yo en una ocasión hacía un comentario precisamente acerca de esto, porque son casos que uno ve día a día, y cómo muchas madres caen en la desesperación en muchos momentos. Y qué bueno que tratas eso, Roberto, que me permite decir a ustedes lo siguiente.
A raíz de yo iniciar la coordinación de esta mesa de diálogo por el autismo, no hay semana que pase que yo no reciba 1, 2, 3 llamadas de madres desesperadas. Sí. Que le ayude al ingreso al CAI, que donde puede... ¿Qué es el CAI? El CAI es el Centro de Atención para las Personas con Discapacidad. Sí, que lo fundó doña Cándida de Montilla, fue la fundadora de eso. Un reconocimiento a ella por esa loable gestión de ella. Creó una gran obra de amor desde el 2013, en sus 2 periodos como primera dama. Ella creó este CAI de la Luperón. Dejó un legado, sí. El CAI de Santiago, el CAI de San Juan, y avanzado en más de un 80% el CAI de Santo Domingo Este, que recientemente el presidente de la República lo inauguró luego de más de 3 años de espera, y que está como plan piloto. Que tenemos que reconocer a la actual primera dama porque ha seguido con tan importante labor. Doña Raquel se ha identificado con eso, y qué bueno, y ha seguido lo que inició doña Cándida. Sí, y estamos, la única debilidad que veo en este seguimiento es que al pasar por decreto inicialmente los centros CAI al Ministerio de Salud Pública, un ministerio que tiene tantas responsabilidades, y anteriormente estaba bajo la cobija de una esposa de un presidente, que todo era atendido muy rápidamente. Y lo hizo con mucha entrega. Sí. Yo estoy consciente de eso. Yo llegué a visitar el CAI y llegué a reunirme con doña Cándida en esa labor, y ella siempre se preocupaba mucho por los asuntos de la salud mental. Muy atendible y muy notable su trabajo. Entonces, a propósito de lo que dice Roberto, el CAI reúne 18 servicios a familias. Y uno de esos servicios, los recibí yo y mi esposa, es el servicio de atención a familias. Y hay también servicios de atención grupal. O sea, que como nosotros como pareja recibimos una atención psicológica, de ver qué pasa en la casa, de ayudarnos a entender situaciones, del amor propio, conversado en grupos, de saber los testimonios de otras familias, que son temas, usted dirá, pero lo que usted vive quizás no lo vive el otro, pero miren, hay temas tan comunes como celebrar que un niño con autismo controla el esfínter. De que eso viene siendo como una red de apoyo. Eso es como ir a la luna. Eso es como ir a la luna para una familia. Es celebrarlo así. Es como saber y celebrar igualmente que tu niño con autismo, que tiene restricciones o rechaza alimentos, está comiendo, que rechaza un alimento por el color, por la forma, porque esa es su mente. Y hay que entenderlo. Entonces, cuando hay esas reuniones de grupo y hay ese servicio de atención a familia en un centro como CAI, que está haciendo una hermosa labor y la continúa haciendo, porque la continúa haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que está desbordado. Sí. Hay lista de espera de más de 800. Entonces, nosotros necesitamos un Estado, un gobierno, el Estado, porque podríamos hablar también de gobiernos municipales, que amplifique y lleve estos servicios a las provincias, a los municipios cabeceras. Muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el CAI de Santiago para las 14 provincias del Cibao, pero ¿qué madre pobre puede trasladarse desde Jabón a Santiago? Sí. O de Cotuí a... Entonces estamos hablando de que crear políticas y cada día avanzar más. Y que estos gobiernos municipales y las autoridades creen sensibilidad, porque no podemos negar que estamos avanzando, pero aquí se necesita, lo primero, doctor, que la Oficina Nacional de Estadística, como dice la ley, y el CONADIS, y Salud Pública y Educación, hagan un levantamiento nacional de lo que tenemos, medir lo que tenemos para ver qué podemos mejorar y hacer una proyección anual. Porque aquí estamos necesitando un conjunto de profesionales, los psicólogos, los pediatras sensibilizados, los neurólogos pediátricos, los psiquiatras infantiles, crear todo un cuerpo y llevar quizás más maestrías, más formación, traer expertos de fuera como se estaba haciendo, y nosotros cada día mejorar un servicio, porque aquí lo que estamos procurando es que estas personas, que es una condición y es de por vida, tengan mejor calidad de vida, y que sus familias que están preocupadas ya por el golpe económico y por el golpe emocional tengan una asistencia, sea del Estado, sea de un empresariado que se sensibilice y patrocine y apadrine eso. Mire lo que hace la Fundación
Manos Unidas por el Autismo, que cada abril hace una caminata en el Jardín Botánico procurando fondos para atender y poder pagar a los profesionales y tener capacidad de atención, que está ampliando y tiene una casa ahora para preparar los niños con autismo para la vida adulta, para que ese niño aprenda a hacer un sándwich, para que arregle su cama, para que lleve los platos de la mesa, porque no tienen autonomía, entonces prepararlo para eso. Igual hace la Fundación de San Cristóbal de Autismo e Integral Social. Perdona, mira la insensibilidad de algunas personas. Creo que fue ese centro donde se metieron hace unas cuantas semanas a robar, doctor. Lo publicamos ocho veces. En un año 8 veces le robaron. ¿Usted se imagina? Y le llevaron hasta los materiales como didácticos. Dice la gente, eso no tiene perdón de Dios y Dios todo lo perdona. No, y eso fue un esfuerzo privado, porque aún ellos no reciben financiamiento público. Alda Puello es la presidenta. Y mira el caso de Alda Puello. 30 segundos. Alda Puello, 2017 creo, llegó a buscar los servicios al CAI y le dijeron que la lista de espera era 3 años. Y ella estaba embarazada. Y ella dice que en el parqueo del centro, ella se bebió sus lágrimas esperando. Y esa madre es la que está creando un centro en San Cristóbal para darle servicio a otras madres, porque lo que nosotros estamos viviendo y lo que hemos sufrido es lo que no queremos que atraviesen otras personas. Lo que pasa con Odil Villavizar, Manos Unidas por el Autismo, tiene 2 hijos con autismo. Entonces, ella dirige este centro y está procurando y creando las condiciones de que otras familias, yo describo el autismo cuando te lo dicen, que tu hijo posiblemente no va a poder ir a la universidad, que posiblemente no va a poder tener hijos, que tú no vas a tener nietos. Yo lo describí en un trabajo en el periódico El Caribe, que cuando te dan esa información es como que tú te hundes en una arena movediza y te va tragando. Y ustedes que saben que son expertos en salud mental, saben lo difícil que es la aceptación, que lo de la negación, que el duelo de todo esto, hasta llegar el momento en que uno va superando y dice, pero no tenemos otra salida que luchar por nuestros hijos. Y hay que seguir. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos. Cuando yo escuché eso del robo allá en San Cristóbal, yo dije que a esos muchachos debieron perseguirlo, como lo que se introdujeron ahí en las academias de béisbol en Boca Chica. Yo no sé si a esto lo atraparon, pero yo creo que la policía, por lo insensible, lo inhumano, 8 veces se han penetrado a ese lugar, doctor Vicente, y se han llevado todo y no lo han agarrado todavía. Cuando tú dices eso, uno siente hasta vergüenza ajena, uno siente de eso. Es muy deshumanizado. Oye. Vámonos a la pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la SED.